Hablemos de violencia. Mucha tinta ha corrido para discernir si la naturaleza de nuestra especie es irremediablemente violenta. El aula de primaria en una escuela en Coahuila presenció una violenta escena. Solo entre enero y marzo de este año suman 76.733 las mujeres que marcaron al número de emergencia 911. Esta noche arde Baja California, en donde la violencia del crimen organizado se desató en Ensenada, Tijuana y Mexicali. Como les contábamos al inicio, en Orio, en Guipúzcoa, la Ertzaintza está investigando como un caso de violencia de género la muerte de una mujer y su expareja. El 88% de los agresores por violencia vicaria en México amenaza a la mamá con hacerle daño a través de sus hijos. Si volvemos meteóricamente sobre nuestras huellas y vemos las guerras y la barbarie, las pinturas y el desarrollo de las armas y hasta las imágenes religiosas, Caín matando a Abel, Jesús en la cruz, la Biblia, las guerras floridas, la esclavitud, las conquistas, las revoluciones, la delincuencia, la literatura y hasta las películas de zombies y vaqueros, pues no nos queda de otra más que aceptarlo. Sí, los humanos somos violentos, al menos una parte de nuestra alma. ¿Pero por qué? ¿Qué nos vuelve así? ¿Cuándo recurrimos a la fuerza? La respuesta es desgarradoramente simple, cuando surge el deseo de poseer lo que tienen los otros. Los otros, que al final, como dijo no sé quién, somos nosotros mismos. Esa es nuestra tragedia. Filosóficamente hablando, en este mar de violencia, en este enfrentamiento, vence el que menos teme a la muerte. La violencia, entonces, probablemente no sea un destino, pero sí ha sido un rastro, una sombra a nuestro lado. Al principio de los tiempos nos juntamos con otras gentes por el miedo que nos daban otras gentes. Así nacieron los pueblos que dieron pie a las naciones que siguen teniendo miedo de otras naciones y por eso se arman de bombas atómicas. El miedo y la violencia siempre van juntos. La Declaración de los Derechos Humanos, por ejemplo. En esencia, ¿qué es? Es una lista que nos protege de la violencia del Estado. Somos débiles ante la tentación de la violencia. La pregunta es, ¿cómo evitamos el terminar haciéndonos pedazos? Como en Troya, o como en la crisis de los misiles, o en los estadios. ¿Cómo hacemos para mantener el equilibrio? Me acordé de un poema, el de Octavio Paz. Tal vez amar sea aprender a caminar por este mundo. Cioran, el filósofo rumano, decía que la única pregunta filosófica válida es ¿cómo hacemos para no suicidarnos? Bueno, hay otra. ¿Cómo hacemos para no terminar matándonos? Vivimos en medio de un laberinto en el que siempre estamos buscando, antes que cualquier otra cosa, estar a salvo y que nuestra descendencia, o sea, nuestras familias, estén a salvo. En resumen, un pueblo es más o menos civilizado en función de cuánto ha logrado superar su instinto de violencia. ¿Ve a este individuo? ¿Esto es civilizado? No, claro que no. Y México es tan violento como cualquier lugar del mundo. Pero si en Suiza los homicidios son menos que en Apatzingán es porque han logrado construir en cientos o en miles de años mecanismos de convivencia más efectivos para calmarse, para controlarse, para protegerse de sí mismos. Desde policías hasta planes de estudios, desde represalias efectivas para quien ejerce la violencia hasta alternativas de bienestar tangibles, desde leyes hasta libros de texto. Y cuando todo esto funciona más o menos bien, entonces surge el milagro. Una cultura distinta donde el uso de la violencia es rechazado por la mayoría. Y el mensaje entonces puede trasladarse de generación en generación. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Aquí estamos aún muy lejos de ese milagro. ¿Podemos escapar de la violencia? Si a los hechos nos remitimos, no del todo, pero sí lo suficiente para ya no tener miedo. Y esa es la luz al final del camino. Hay que gritar como en el estadio, sí se puede. Algunas ciudades que hace poco eran sucursales de Sodoma y Gomorra hoy han recuperado el rumbo y nos pueden servir de ejemplo, como la Nueva York de los años 70, la Sicilia mafiada de fin de siglo o la Medellín de Colombia, narcotizada en los años 90 y que apostó por la cultura y la educación. Todas ellas se han salvado, entonces podemos salvarnos nosotros. Pongamos Michoacán. El reto no es nada de otro mundo, de hecho es lo normal en el mundo. La violencia provocada por la pobreza, la migración, la droga, la corrupción y la falta de oportunidades, que son ingredientes que nosotros tenemos aquí, sembrados desde hace mucho tiempo, actualmente está haciendo explosión hasta en Suecia, o en Francia, en Marsella, y hasta en la idílica Ámsterdam, en Holanda.
¿Qué hacemos pues? No desesperarnos. La estrategia de México es a largo plazo, pero es la que ha demostrado que da frutos. Recuerden que el gran plan de Calderón tenía un solo paso: pegarle al avispero. Y no solo no funcionó, sino que provocó un río de sangre que hasta el momento no hemos logrado detener. Por el contrario, la estrategia que prioriza el bienestar y las oportunidades, aunque les moleste a muchos, poco a poco va dando resultados. Cifras. Ahí van las cifras. Hace 3 años en Michoacán, en tiempos de Silvano Aureoles, teníamos el vergonzoso segundo lugar en homicidios dolosos en el país. Hoy se ha reducido en 50% esa cantidad y ya salimos del top 10 según los datos del Secretariado Ejecutivo de la Secretaría de Seguridad Pública. En el 2021 había 258 homicidios por mes. Hoy la cifra va en 129. Entonces, ¿por qué si vamos bien, muchos periodistas se esfuerzan en decir que vamos mal? Aquí estamos para hablar como los chayoteros no se atreven, no les interesa o no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Yo sigo investigando qué mano les da de tragar a estos chayoteros, porque ya ve que se acabó el chayote desde el gobierno y por eso chillan, patalean, ladran muchos. Pues porque la muerte vende y el amarillismo es tan viejo como la escritura en piedra. Las malas noticias son como imanes para atraer lectores, y en Michoacán era una tradición recibir dinero del gobierno a cambio de ocultar la verdad. Como ya no se les da el dinero, entonces muchos medios tratan de llamar la atención golpeando al gobierno para que les renueven su pago. Eso es violencia, es como la mafia. Te cobro para no golpearte. Pero ese es otro tema. La violencia, amigos, está aquí, como siempre ha estado, porque como dijo en el siglo XVII el filósofo inglés Thomas Hobbes, el hombre es un lobo para el hombre. Por eso es que hay que educar. Por eso es que hay que aprender a domarnos con amor, con educación, que son los ingredientes de la justicia y de la paciencia. Se trata de salvarnos a nosotros mismos y es complicado, pero no es imposible. El objetivo no son las estadísticas, por cierto, sino construir una cultura de la paz, una que nunca hemos tenido, pero que vamos por el camino correcto para tenerla.